Buen día, el día de hoy nos encontramos con Gloria Pisali y nos va a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo fue para usted la vida en el Perú entre 1985 y 1992 durante la época del terrorismo? Bueno, en esos tiempos, previo a eso de 1985, cuando más muchacha, yo escuchaba los problemas que habían en el interior del país, pero la mayoría no se preocupaba porque éramos de acá de la capital. Entonces la mayoría seguía su vida normal. Hasta el momento en que llegó los cochebombas acá, ya empezamos a tomar más conciencia de lo que estaba pasando. Pero éramos muy pocos, ¿no? Casi nadie se preocupaba por eso o lo tomaban por un incidente. Mientras que eso corría como una pólvora ahí, aumentaba. Eh, recuerdo que habían las zonas rojas. Toda esta parte de por acá era zona roja, todo Coma, todo lo que es Tupamaru, eran zonas rojas. Empezaron los apagones. Me acuerdo una vez que tuve que una emergencia y, y mi esposo me tuvo que llevar, eran la 1 de la mañana más o menos, y tuvo que manejar despacito, lento manejaba y con un trapo blanco como bandera, ahí él lo ponía pero manejaba. Y en cada esquina había uno de los soldados armados de metralletas y todas esas cosas, nos paraban, miraban, revisaban todo el carro. Y así era hasta que llegamos a la clínica, que estaría pues a 10 cuadras, pero más fue los que nos paraban a cada rato y revisaban y nos miraban desconfiados. También todos ellos estaban tapados, los estos. Y nosotros con miedo porque los terroristas también se disfrazaban. También sucedían casos de que habían animales colgados en los postes, ¿no? Habían arengas contra la fuerza. Recuerdo mucho la explosión que hubo en Miraflores, no recuerdo ahorita la calle, que todo el edificio se cayó. También recuerdo el coche bomba que hubo en la comisaría de Carmen de la Legua, entre la Fosa y Colonial, porque nosotros vivíamos a 3 cuadras de ahí. Pusieron un coche bomba en la comisaría y se escuchó los estruendos, todo se escuchó hasta la casa. Parecía que era un terremoto, no sé, un derrumbe, parecía que se destruía toda la casa. Fue horrible. No fueron tranquilos esos días. Lamentablemente, muchos no tomaban conciencia porque cada uno seguía su mundo, como ahora, que también cada uno toma su mundo, su vida social, se importa más que lo que hace su círculo y se olvida de todo lo que pasa. Por eso que pienso que el terrorismo en ese tiempo pudo llegar acá a Lima, que si hubiera habido más control o más serio, el- las Fuerzas Armadas, el gobierno hubieran tomado control desde antes que se iniciara, cuando empezaron recién las primeras guerrillas, que no fue en 1985, sino más antes, desde el tiempo de Velasco ya se venían dando estos piquetazos, no de guerrillas, y se informaban, pero pensaban que eran prensas sensacionalistas y todo lo ocultaban, los militares todo ocultaban. Pensaban que los periodistas estaban comprados y daban la información que ellos querían, ¿no? Mino- aminorando el efecto peligroso que era esto. Ujú. ¿Y por cuál persona votaría usted para ser presidente del Perú y por qué? En estos momentos, hace muchos años, yo hasta ahorita no tengo
un por qué votar, porque no hay ni uno que sea líder. Todos están llenos de la corrupción, ofertas, que promesas, pero no hay cumplimiento. Y lo más triste de todo esto es que el pueblo no se da cuenta, no se capacita, porque si un postulante para presidencia propone algo, nosotros como ciudadanos debemos saber si es posible que lo pueda hacer o no, según las leyes, según nuestro estudio en nuestro Perú. Pero como te digo, todos ahorita viven más que sus círculos, se despiertan, se levantan, más, no hay muchas cosas que ver y que analizar, porque casi todos van en busca del dinero o de aprovecharse en algunas circunstancias del cargo que van a obtener. ¿Y qué cree que hace falta en las personas para vivir con tranquilidad en nuestro país? Empatía, empatía por el prójimo, por la vida, empatía para como ciudadanos que somos, ¿no? Empatía con nuestro Perú, empatía con nuestra costumbre, con nuestra identidad nacional. Bueno, muchas gracias. De nada, amor. Buenos días, señora Isabel. Gracias por Buenos esta días. oportunidad, por hacer la entrevista. Mi nombre es Álvaro López y le comenzaría haciendo 3 preguntas. La primera es, ¿cómo fue para usted la vida en Perú entre 1985 y 1992, durante la época del terrorismo? Durante la época del terrorismo fue una época en la que me tocó vivir muy intensa, muy nerviosa. eh, Perdí la confianza y la seguridad con los policías. Ya andábamos solamente con miedo, no podíamos pasar por las comisarías, no podíamos subir a los micros. En los micros subían los policías y se iban al fondo. Era terrible, era angustioso. Siempre atacaban a las comisarías, a los policías, los mataban. Pero ¿por qué eran policías? Porque estaban con el uniforme. Y cuando tú veías a un policía y te tenías que doblar la esquina o tenías que cruzar la cuadra, o a propósito tenías que subirte a un carro y no poder acercarte a un policía porque no sabías en qué momento iba a haber una balacera. Fue una época en la que no quisiera que se vuelva a repetir y no quisiera que mis hijos vivan esos momentos tan terribles de terrorismo. Bien. La siguiente pregunta sería, ¿por cuál persona votaría usted para ser presidente del Perú y por qué? Bueno, para ser presidente del Perú yo no tengo una persona ahorita idónea. No se presentan personas idóneas, pero sí me gustaría que se presentara un economista titulado y que tenga maestrías en diferentes ramas, para que sea un hombre que haga provecho al Perú y que haga el inicio del cambio que tanto necesita este país. Bien. Por último, ¿qué cree usted que hace falta en las personas para vivir con tranquilidad en nuestro país? Trabajo, no hay trabajo. ¿Qué hacen los universitarios? Terminan sus carreras y no hay trabajo. Entonces tenemos que ver la forma de reactivar nuestra economía y dar oportunidades a la nueva juventud. Bien. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, gracias. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo fue para usted la vida en el Perú entre 1985 y 1992, durante la época del terrorismo? Gracias. En el transcurso de esos años, para mí fue una época que marcó mi vida. Yo tenía 18 años, estaba en la universidad. El gobierno de Alan García empezaba con mucha esperanza. Y a mí me marcó mucho cuando este señor salía a su balcón y decía voy a bajar el precio del cemento y bajaba, voy a bajar el precio del pollo y bajaba, supuestamente para que los peruanos coman más, voy a bajar el precio de la medicina y bajaban para que haya más salud. Pero consecuentemente de eso, pues,
hubo una gran inflación que también me marcó bastante. Las grandes colas, el pan que no había, fue terrible. Con el terrorismo, en Lima lo sentí poco, más a mí me impactaban los apagones en Navidad, en Año Nuevo. Estábamos celebrando las fiestas y de un momento a otro los apagones. Estudiábamos con velas, con mecheros, porque los terroristas volaban las torres. Otra cosa que me impactaba fue los asesinatos, ¿no? A los dirigentes, a los alcaldes, muchos de ellos apristas también, y sobre todo cuando en Lima ya el terrorismo llegó, en los conos, por ejemplo, habían zonas tomadas, no habían comisarías, y en los micros a veces no se podía hablar con tranquilidad porque parecía que todos te escuchaban. Fue una experiencia muy interesante, muy difícil, pero pasó, ¿no? Desde mi punto de vista me marcó mucho. Fue el gobierno de la hiperinflación, el gobierno del terrorismo, pero felizmente eso ya quedó para la historia y espero que no se vuelva a repetir. Bien, la siguiente pregunta es, ¿por cuál persona votaría usted para ser presidente del Perú y por qué? Bueno, si bien es cierto, las elecciones están próximas, todavía no hay candidatos. Pero definitivamente estoy seguro que no votaría por los gobiernos como los gobiernos que hemos tenido, como el de Pedro Castillo, como el de Vizcarra, como el de Sagasti, como el de Ollanta, porque ellos se atribuyen que son del pueblo, que luchan por el pueblo y hacen todo lo contrario, empobrecen más al pueblo. Quizás buscaría un candidato de centro izquierda o centro derecha y que sobre todo busque mejorar la educación, busque ese candidato mayor seguridad para los ciudadanos, que fortalezca la policía, que en lo posible pues sus compañeros, sus representados, ¿no? En el Congreso sean honestos, ¿no? Pero todavía hay que buscar bastante, ¿no? Todavía no hay candidatos para poder decir por quién votaría. La tercera pregunta es la siguiente. ¿Qué cree usted que hace falta en las personas para vivir con tranquilidad en nuestro país? Bueno, es una pregunta muy complicada, ¿no? En Lima, sobre todo, todas las personas, creo desde que son adolescentes, viven estresados. Vivimos en una sociedad de mucha violencia. En las calles se ve que se pelean los taxistas, se pelean las personas, se pelean en los colegios, hay mucha violencia. Para vivir con tranquilidad necesitamos cambiar la forma de vida desde las familias. Tiene que haber mucho respeto, tiene que haber mucha tolerancia, empatía en las familias, para que quizás con eso la sociedad pueda mejorar. La agresividad, la violencia tiene que ver con la educación. Y estamos, lamentablemente, nosotros como peruanos, siendo avasallados por una prensa que todo lo ve chisme, no hay valores, los programas tienen muchas cosas que no deben darse, hay películas que exageran en sus argumentos, en lo sexual, en muchas cosas. Entonces todo eso altera, los noticieros son puras violencias, no hay nada de cultura, no hay programas que puedan decir cosas buenas. Entonces empecemos cambiando eso desde la familia, ¿no? Si la familia empieza tratándose con respeto, también orando, escuchando la palabra de Dios, eso puede ayudar bastante. Listo, muchas gracias. Muy agradecido, gracias también. ¿Cómo fue para usted la vida en el Perú entre 1985 y 1992 durante la época de terrorismo? En la época de terrorismo que vivimos los peruanos, en esa etapa fue muy dura. Se vivió unos momentos terribles porque no teníamos, nosotros en esos tiempos éramos jóvenes, universitarios también, muchos de nosotros, que no sabíamos la incertidumbre de salir de casa
y no saber en qué momento iba a estallar un coche bomba, provocando muertes, mutilaciones y no teniendo que contar con el estado del gobierno de turno. Y habían que derribar torres eléctricas, en cualquier momento un apagón, no había seguridad, la gente que pudieron salieron del país, se fueron al extranjero. Nosotros como universitarios en esos momentos, en mi caso, estudiábamos con vela, estudiábamos con zozobra, no podíamos viajar al interior del país, vivíamos en retroceso. Nuestros padres vivían con el corazón en la boca porque no sabíamos si íbamos a regresar. Fue un atraso tanto a los estudiantes como al país. Fue un momento difícil, aparte de la economía que estuvo demasiado pobre, haciendo colas para comprar una leche, que comprar un betún, para comprar azúcar, una lejía. Fue un momento que no queremos nosotros volver como peruanos, volver a vivirlo. Fue muy, muy triste, muy triste. La siguiente pregunta es, ¿por cuál persona votaría usted para ser presidente del Perú y por qué? A través del tiempo y a través de estos años que hemos pasado más gobiernos después del terrorismo, en mi manera de pensar, en lo que yo viví, yo votaría por Keiko Fujimori, porque fue el gobierno de Fujimori quien realmente combatió el terrorismo. Si no, nosotros en estos momentos fuéramos pues gobernados solamente por gobiernos radicales, no hubiera habido una economía emergente como hemos tenido hasta años atrás. Yo votaría por Keiko porque la única manera de sobresalir, de tener un poco de seguridad en un país, tanto económico, es a través de mano dura, porque la corrupción trae realmente retroceso al país. Y desde la época de Fujimori hasta nuestros días, ¿cuántos gobernantes? Humala, Alan García, Toledo, siempre se ha demostrado corrupción y están presos, presidentes presos. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad a la hija que no tuvo realmente la oportunidad que el pueblo peruano debe darle y acabar con esta corrupción? Es lo que creo. Ok. La última pregunta. ¿Qué cree usted que hace falta a las personas para vivir con tranquilidad en nuestro país? En nuestro país, para vivir en tranquilidad, es una pregunta muy difícil. Pero si nosotros empezamos dándole a nuestros hijos en recuperar los valores, y tanto los valores de casa, los valores ciudadanos, no hay respeto a los mayores, no hay respeto a la bandera, no hay respeto al país, no hay cariño. ¿Por qué no regresa donde los jóvenes tienen que ir a servir al servicio militar, donde éramos respetados, donde había tolerancia? Claro que siempre ha habido tanto los asaltos, los robos, pero ahora ya no hay tolerancia. Los jóvenes no respetan a los mayores ni a los profesores, no hay valores morales, se han perdido muchas costumbres importantes para un ser humano, fuera de ser ciudadano, fuera de ser un universitario o padre de familia. Se ha perdido lo básico. Yo quiero que en algún momento se recupere eso, y es parte de nosotros y del gobierno a través de la educación, recuperar los valores en los alumnos para el buen convivir entre nosotros. Eso. Muchas gracias. Buenas tardes. Esta entrevista la voy a realizar yo, que soy la alumna Patricia Dafne Cuenca Rodríguez, al señor Daniel Cuenca Alejo. Nací en Lima, en Pueblo Libre, y tengo la edad de 49 años. Ya, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo fue para usted la vida en el Perú entre 1985 y 1992
que fue en la época del terrorismo? Bueno, acá en Lima tuve a la edad de 3 años, mis padres me llevaron al departamento de Cerro de Pasco, al distrito de Huachón, porque mi padre político trabajaba en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Y entonces de ahí empecé a hacer mis primeros estudios. Me llevaron al colegio 44 Andrés Avelino Cáceres. Desde ahí empecé a hacer mis estudios, pero los años, según van avanzando, y llegué al distrito de Yanahuanca, donde era en su periodo de Alan García, que hubo terrorismo. Entonces, como mis padres trabajaban en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, llevaban el peligro, porque ellos, con la orden que daban los terrorismos a mi padre, empezaron a destruir los puentes principales y también apoyaban a explotar las torres principales de la luz eléctrica. Y como mis padres tenían barreta y también hay movilidad, sacaban gasolina y prendían la municipalidad y hubo incendios. Entonces yo en ese momento yo ya tenía 11 años, que mi madre estuvo hospitalizado en Lima y yo estuve a cargo de mis hermanos, de mis 6 hermanos, y yo llevaba el peso, pues no, la responsabilidad como hermano mayor. Pero ahí, en ese momento el señor Alan García era presidente, empezamos pues el infierno, ¿no? De que yo justamente vivía en la Plaza Mayor de Armas y a mi costado estaba la comisaría. Entonces, me acuerdo de que a las 6 de la tarde, me acuerdo que al pueblo tocaba la campana y se reunían toda la población. Entonces ahí la gente de lo que era detener se escondían, se iban a dormir en la gente pobre, o sea, en las personas de la cuarta edad. Ellos dormían con ellos y a ellos les engañaban llevando su coca, su cigarro. Entonces cuando el terrorismo se acercaban a su casa, le decían que yo soy solo, que yo pues no, mis hijos no están. Entonces ellos se protegían así. Entonces, lo que también me acuerdo es, yo tenía una tía mayor, la hermana mayor de mi madre, que nosotros nos fuimos a su casa a descansar con mis 8 primos hermanos. Entonces en ese tiempo el senderismo buscaba a los jóvenes para llevárselo. Entonces mi tía también en ese momento tuvo su inteligencia, ¿no? De decir que yo soy una mujer sola. Pero en ese aspecto mi tía le habló en quechua. Y algunos de ellos entendían quechua. Entonces yo soy mujer sola, le dijo al terrorismo. Entonces, señora, entonces denos barreta, denos gasolina, ¿no? Necesitamos urgente. Entonces mi tía le dijo, pues no, yo no tengo esas cosas, nada, hijo, porque yo soy mujer sola. Entonces yo no puedo tener esas cosas. Ya señora. Entonces nos retiramos, pero allá en la sierra le llaman chingana, chinganita le dicen, acá en la capital le llamamos una tienda de abarrotes, allá en provincia le dicen chinganita. Lo dejaron vacío su chinganita, se llevaron su galleta, llevaron gaseosa, se llevaron atún, se llevaron cigarro, se llevaron coca, se llevaron trago, o sea, la chinganita lo vaciaron, pues, ¿no? De mi tía. Entonces, más o menos estamos hablando de eso de la 1 de la mañana. Y a las 2 de la mañana escuchamos una detonación donde explota la puerta de la municipalidad y lo queman al
al municipio. Y bueno, pues no, y por el transcurso de eso, señores, yo estaba ya más, ¿no? Ya tenía ya eso de 15 años, 16 años, y había mucho abuso de autoridad. Los militares llegaron a Huachón, que al departamento de Pasco, hubo demasiada autoridad. Un abuso total. Entonces yo, en ese transcurso, ya tenía ya 15 años. Entonces, en ese transcurso, yo me vengo a la capital porque en esos tiempos era el servicio militar obligatorio, porque yo ya estaba ya en la mira ya. Entonces, como yo nací en Lima, tenía que regresar a Lima, donde nací, sacar mi partida de nacimiento, presentarme a la Marina, a sacar. Entonces, en ese transcurso, en el 91 me presento a la Marina y hago mi servicio militar obligatorio, que también era en peligro. Entonces, desde en esa época ya tenía ya 16, 17 años, 18 años estuve en la Marina, y la Marina me mandó a la selva a combatir a todos los terrorismos que verdaderamente era una desgracia también allí. Gracias a Dios no me sucedió nada, pero así también yo pensé en el pueblo, en mi país, porque no podía ser de que mi país sigue sufriendo. No, está bien, yo puedo morir por mi país, pero mi país, el pueblo no debe sufrir. Por esa misma razón me fui a la Marina, me presenté, en el 94 salí de baja, que el país está en paz hoy en día. Gracias. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Por cuál persona votaría usted para ser presidente del Perú y por qué? Ahorita no conozco todavía qué partidos están presentando. No, todavía no conozco. Yo ya, cuando llega el momento por las elecciones, voy a buscar pues, ¿no? un candidato quien da buenas propuestas, porque yo busco un presidente, ¿no? que dé trabajo, educación y deporte para que la delincuencia haya menos y más educación. La última pregunta es, ¿qué cree usted que hace falta en las personas para vivir con tranquilidad en nuestro país? Bueno, hay dos puntos muy importantes, ¿no? La educación y el deporte. En el deporte debería haber apoyo apoyo del gobierno a nivel nacional. Así los caseríos, distritos, departamentos, ¿no? Debería haber apoyo. Entonces, así podemos ganar a la delincuencia, ¿no? Y en la educación también debería haber apoyo, también el gobierno debería de llegar hasta el fondo, más fondo de nuestro país. Así se puede disminuir el analfabetismo. Fue una etapa bien difícil para todos. Aparte de la situación económica que estaba mal, había terror, había muertes, no había una estabilidad física. ¿Por qué? Porque tú estabas caminando por la calle y de repente a los terroristas se les ocurría meter una bomba por lado y le caía. Por ejemplo, hay una historia de una chiquita que le cayó, de una señora que vendía periódicos, le sacó la pierna. ¿No? O sea, no había una paz interior ni siquiera ni para poder luchar, porque bueno, en lo económico uno puede luchar y tratar de ver, ¿no? Pero con eso, con el terror, haciendo daño a las personas que no tienen la culpa, que están luchando por un porvenir mejor, eso está mal. Y así pues. Había mucho miedo por las torres que nos dejaban sin luz en la noche. O sea, y era cada momento, ¿no? De repente, ¡pum!, un apagón. Sí, volaron una torre por Conchán, o volaron una torre por Puente Piedra. Ya no había luz.
y la gente estaba con temor ya. Ya no se podía salir a las calles, tenías que estar en tu casa, tratando de proteger a los tuyos como también la misma ciudad se encontraba desierta, ¿no? No había gente en la calle. Casos de emergencia, nada más salía la gente a las calles a hacer sus necesidades, ya sea de medicamentos o alimentos, ¿no? Y parte de nuestra vida ha sido siempre el miedo al terrorismo. Y ustedes, como peruanos, ¿han vivido un atentado terrorismo o han visto, ¿no? Por las calles ¿no? ¿Qué tal? Ya lo inesperado, pues que ni me imaginaba yo que iba a suceder, ¿no? Fuimos asaltados y reducidos a las armas de estos asaltantes, que yo estaba trabajando en el segundo piso en fotografía y cuando siento que me tocan la puerta, y yo le digo, ya, espérate, estoy revelando, le digo. Y dice, no, deja todo y baja abajo de una vez. Así que otra voz, ¿no? Más autoritaria, más exigente. Así que traté de cerrar todo y abrí la puerta, pues, y me encañonaron con una pistola en la cabeza y me dijeron que baje abajo. También a mi compañero de plancha, también lo redujeron, así que bajamos. Éramos 2 personas que trabajamos arriba y vemos abajo la cantidad de compañeros de trabajo, ya sea de caja, ya sea de linotipo, de las OXE o de las cortadoras o de encuadernación, tirados en el piso ahí, así de boca abajo, sin poder ver quiénes estaban dando las órdenes, porque no querían que los vean tampoco, no estaban reduciendo. Es así que a un compañero que quería verlos, pues, seguramente para identificarlos quiénes eran, ¿no? Ha venido uno y le ha puesto la planta de su zapato en su cara, así. Le ha hablado fuertemente. Entonces el fulano tenía que enderezar su carita y besar el piso, pues. Porque lo que querían ahí era que no los identifiquen, ¿no? Por cómo eran los tipos. Y otros que estaban llorando por otra parte, la compañera de trabajo. Y en la oficina el gerente fue reducido y sus empleados también que estaban ahí alrededor de él también fueron reducidos. Y abrieron la caja fuerte y sacaron sus papeles de valores, como monedas, billetes, ahí sacaron. Y ese parece que era el objetivo, robar, pues, ¿no? Porque al personal, después de haberlos reducido, no les hicieron nada, salvo uno que quiso tocar la alarma y con la cacha del revólver le rompieron el cráneo. Y está de sangre nada más el patio, el único. La oficina que fue también reducida, saqueada, con documentos de la empresa, y dinero. Y una vez que creo que ese fue el objetivo de ellos, de asaltar la empresa, y se llevaron todos esos valores, ¿verdad? Y tal es así que el dueño de la empresa nos dio libertad para podernos retirar del trabajo y ir a ver nuestras casas, qué estaba pasando. Y cosas que hicimos cada uno de nosotros, pensando pues que
algo malo había acontecido en Lima, ¿no? Tan es así que llegué a la casa y todo asustado y tratar de conversar con mi esposa, que si había pasado algo. No, eso todo está normal. Y ya yo le conté qué es lo que había pasado en la empresa. Y ella también se preocupó y estuvimos preocupados. Y así pasamos ese día sin salir de la casa asustados. Sí, no, lo que pasa es que tanto era ya la idea de que eran los terroristas, entonces, ¿qué pasa? Que la gente estaba ya, no, asustada, cualquier cosa ya lo veía terrorismo, ¿no? Entonces, ¿y qué? Y como tú estás en un ambiente, crees que en todos sitios está pasando lo mismo. Por eso es que se preocuparon. Y después otro hecho fue que un día sábado creo que fue. Ah, sí, ya. Nos fuimos a la iglesia y Sí, de regreso de la iglesia vimos como un desfile, ¿no? Sí, ellos han venido. Y creíamos que era un desfile. Como siempre había en la Plaza Macoca, había reuniones, ¿no? Un desfile escolar, ¿no? Pero cuando realmente lo vi, no era un desfile escolar, eran tipos que estaban vestidos de ropas raras, ¿no? Y batallones, la avenida de Iquitos 2 cuadras, la Plaza Mancocapa 1 cuadra y otra cuadra antes de Iquitos, Bolivia y Mancocapa. O sea, eran cuántos batallones, cualquier cantidad de batallones. ¿Y qué es esto? Dije yo, su madre, el terrorismo ya está acá. ¿Y cómo, en qué momento, cómo? O sea, es un cuestionamiento, pero que no se podía... Y las tiendas cerradas, ¿no? Las tiendas, los edificios también, con la fuerza entramos nosotros a nuestro edificio porque nosotros vivimos en y avivando a Ismael Guzmán, y avivando se metían a las casas también, a varias casas se metieron. Y nosotros nos fuimos al departamento de arriba pensando todas estas cosas, ¿no? ¿Qué cosas irán a pasar? Y a cerrar la reja del edificio para que no tengan acceso a ninguna clase, ¿no? Y atacar, de repente comienzan a atacar a la gente. Ahí se metieron a varias casas, se quedaron ahí, que eran de puerta así americana, había así que tocaban y entraban, nomás las metieron a esconderse, porque ya vino la policía, todo, ¿no? Al frente del canal 11, pues, no estaba el canal se subieron, sí estaba el canal, se subieron ahí a un edificio y redujeron, creo, a una familia ahí. Sí, ¿cómo se llama? En Bolívar también, dice que se metieron y han estado varios días, ¿no? 2 días, 3 días y la gente pues no tenía que decir nada también porque tenían temor. Y salían, compraban, y hasta que lo descubrieron, pues, ¿cómo sería, pues? Es bien difícil. Sí. Después también habían coches bombas que explosionaban en sitios así que ellos querían atacar. Se vivió Sobre mal. todo las torres de alta tensión también iban. Mientras la arreglaban, mediodía, un día. Se vivía con temor. Salías a la calle pensando si volverás o no volverás. Ahí la segunda pregunta, ¿no? ¿Por qué persona votaría usted para ser presidente del Perú, ¿no? ¿Y por qué? Bueno. Sí, tú dijiste, ya, entonces bueno, tiene que ser una persona que tenga ganas de luchar por su Perú, por tratar de mejorar las cosas, no de empeorarlas.
¿no? Porque generalmente creen que operando, haciendo cosas que no deben ser, van a seguir surgiendo. No, el mal siempre cae. Entonces tienen que ser desde el inicio una persona que sea honrada, honesta, no corrupta, pero para eso también tiene que tener colaboradores que sean igual, porque el presidente no lo es todo tampoco. Y segundo lugar, primer lugar, es que hay que tratar de mostrarle la historia como es, no haciendo a favor de uno ni del otro, ¿ya? Y hay que saber discernir el bien y lo que es malo. Primeramente, ponerse uno y decir, a mí me gusta que me hagan esto, no, entonces no lo voy a hacer. No hacer, como dicen, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, y Dios es el que te va a dar la fuerza. Y nos va a dar la fuerza, y a los niñitos desde el hogar hay que enseñarles. Porque la primera escuela es la familia. Y si la familia no enseña a sus hijos eso, después es bien difícil que lo aprendan. ¿Qué cree usted que hace falta a las personas para vivir con tranquilidad en nuestro país? Dios. Valores, ¿no? Y tener fe, esperanza en el futuro. Esperanza y tratar de ¿cómo se llama? Construir ese futuro. Porque si no se construye desde abajo, bien difícil es. En mi opinión, seguido de todo lo que hemos visto en la entrevista, lo que hemos compartido con todos los entrevistados, se puede dar en mi opinión, se puede dar una apreciación de fortaleza y motivación seguido a un valor de servicio en campo veterinario. Pues ha sido una época bastante difícil, y digamos que la fortaleza hoy en día es que no pasamos o no atravesamos complicaciones o momentos en que los problemas puedan hacer un tropiezo de continuidad en la medicina, como también en los servicios prestados, hablando clínicamente de animales menores. Yo lo que más rescato de las entrevistas es el compromiso que tuvieron con las sociedades indígenas o andinas, como el deber que tuvieron de ayudarlos en las injusticias que tuvieron pasaron durante el terrorismo, ¿no? Y nosotros como veterinarios también tenemos que tener un papel de ayudar, enseñar, educar a estos ganaderos y también agricultores que solventan sus gastos con la ganadería, con sus vacas, con sus ovinos, con todo eso, ¿no? Bien, en mi opinión podemos rescatar que en cada situación que ha presentado cada persona en este video ha podido solucionarlo mediante las circunstancias que ha estado, y ha demostrado ciertas actitudes y fortalezas al momento de afrontarlos, ¿no? Y eso también podemos reflejarlo en nuestras prácticas veterinarias o en nuestra labor como médicos veterinarios. En mi opinión, como médicos veterinarios, creo que podemos aprender del trabajo en equipo que hubo en esas épocas, porque por ejemplo las personas tenían que salir en grupos para protegerse. Entonces creo que es importante saber trabajar en equipo en casos clínicos, por ejemplo, o en cirugías, y creo que eso podemos aprender de lo ocurrido en esas épocas, el compromiso que tenían entre todos, el trabajo en equipo, y enseñar también a los demás a cómo saber superar estas adversidades y cuidarse entre todos ellos. Bueno, la entrevista yo como reflexión he tomado que de acuerdo a lo que pasaba en esa época era como muy duro, las personas como que tenían que pasar por ciertas cosas, entonces eso como que lo relaciona ahora como que uno no debe rendirse a pesar de las adversidades que pasa. Entonces a pesar de las notas que uno tiene o los malos momentos que uno pasa, no debería como que caerse. Es una manera de motivarnos a unos para poder sobresalir sobre ciertos problemas, y eso más lo que rescato de la entrevista que tuve. Mi opinión como de esta entrevista es que me ha enseñado varias cosas. Dentro de estos es la fortaleza, la perseverancia y la paciencia más que nada.
En el caso de la Fortaleza me sorprendió mucho que las personas, en este caso personas que no tenían nada que ver, pudieron afrontar ese tipo de situaciones, pese a que no era un problema directamente entre ellos, sino fueron víctimas de la situación, pues, ¿no? Igual como todos los demás, que pudieron salir adelante pese a todas las adversidades como apagones, carros bomba, y muchos de ellos perdieron familiares importantes, pues, ¿no? Después, en lo que es la paciencia, es que fue un periodo muy largo a través de los años que les enseñó a tener mucha paciencia en cómo afrontar este tipo de situaciones, más que nada en situaciones difíciles como estas, y también lo que es la perseverancia, por ejemplo en el caso de los policías y todas las personas que no pudieron darle ni voz ni voto, pudieron combatir esta época, una época muy triste para el Perú. Y esto también me enseña como médico veterinario a tener estas habilidades para afrontar mi día a día. Por ejemplo, no todas las personas van a comprender el valor de nuestro trabajo, no todas las personas van a poder asumir el cuidado de los animales. Muchos casos clínicos van a ser difíciles. En nuestra propia carrera, en épocas estudiantiles también es difícil, pues, ¿no? Entonces la perseverancia, la constancia y la paciencia van a ayudar entre todo esto, tanto en la vida profesional como en la vida estudiantil. Y bueno, como conclusión tenemos que esta época lamentablemente marcó un antes y un después en nuestro país, dejándonos como enseñanzas muchos valores que podemos aplicar en nuestro campo. Por ejemplo, la perseverancia, la paciencia, también lo que es la resiliencia y la empatía por los demás. Podemos aplicarlo de diversas maneras, tanto como para tutores, como para investigaciones y para diversos campos que podemos investigar dentro de nuestra experiencia, pues, ¿no? También quiero recalcar la importancia de aprender sobre este acontecimiento, porque nos ayuda a no repetir la historia y saber informarnos sobre los posibles actos o consecuencias que pueden llegar a tener, y sobre todo el poder respetarnos unos a otros. Muchas gracias.